Muy buenas, nosotros le venimos a hablar sobre la anatomía del abdomen y la región pélvica. Mi grupo está conformado por Isabel Oliveros, Damaris Vargas, Oriana Rodríguez, Mayerlin Moreno y mi nombre es Gabriel Rincón. Nosotros somos de la Facultad de Medicina en la Escuela de Bioanálisis. Músculo del abdomen, su división topográfica y vísceras en preabdominal. Para poder tener una orientación clínica más sencilla, el abdomen está dividido en 4 cuadrantes y 9 regiones. Los cuadrantes incluyen al superior izquierdo e inferior izquierdo, el superior derecho e inferior derecho. Las regiones incluyen al hipocondrio derecho e izquierdo, flanco, región abdominal lateral izquierda y derecha, la fosa ilíaca derecha e izquierda, epigastrio, mesogastrio, umbilical e hipogastrio. Los órganos abdominales incluyen parte del sistema digestivo tales como el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el páncreas, el exocrino, el hígado y la vesícula biliar, el sistema urinario como los riñones y la uretra, el sistema inmunológico como el vaso, el sistema endocrino tales como las glándulas suprarrenales y el páncreas endocrino. Los músculos de la pared abdominal tales son los músculos de la pared anterolateral y los músculos de la pared lateral del abdomen. En los músculos de la pared lateral estaríamos hablando del recto anterior o el músculo del recto anterior y el piramidal, el músculo piramidal. El recto anterior o músculo recto anterior es un músculo alargado y grueso que se extiende desde la parte inferior del tórax hasta el pubis, a lo largo de la línea media. Su origen está en la superficie anterior e inferior, en la quinta, sexta y séptima de cartílagos costales y sifoides. Inserción sobre la zona anterior del pubis y la sínfisis del pubis. El músculo piramidal es un músculo pequeño y triangular que se encuentra en la zona inferior del recto y del abdomen y que está ausente en aproximadamente el 20% de la población. Se origina en el pubis y se inserta en la línea baja, en la línea alba por debajo del ombligo oblicuo mayor. Seguidamente hablamos de los músculos de la pared lateral del abdomen, tal como el músculo oblicuo externo, que es el más grueso y superficial de los tres. Su origen en la superficie anterior de los últimos 8 arcos condrocostales. Es el músculo de mayor grosor de la pared lateral. Su dirección hacia abajo y media de las fibras musculares y aponeuróticas, de la cual la aponeurosis contribuye a formar la fascia anterior del recto. Límite músculo tendinoso, que se pliega inferiormente para formar el ligamento inguinal. También hablamos del oblicuo menor o interno, que se encuentra entre el músculo oblicuo externo y el transverso. Posteriormente está cubierto por el dorsal ancho, que se origina en la fascia toracolumbar, la cresta ilíaca y el ligamento inguinal. La dirección de las fibras es perpendicular al oblicuo externo. Hablamos también del músculo transverso. El músculo transverso del abdomen es el más profundo de los 3 músculos laterales del abdomen y tiene un recorrido con dirección horizontal y es muscular en la zona media y tendinoso en los extremos y ocupa toda la mitad lateral de la pared abdominal, desde la columna vertebral hasta la línea alba. El músculo de la región posterior. El post mayor se origina en el cuerpo vertebral de la 12ª vértebra torácica y de las 4 primeras lumbares, y la apófisis constiforme de estas 4 vértebras lumbares, de ahí estas fibras se dirigen hacia abajo. El ilíaco se origina en la fosa ilíaca y tiene forma de abanico y se une con el post para formar el post ilíaco. Pasan juntos por debajo del ligamento inguinal y llegan a la región anterior de la extremidad inferior, que sería el muslo, para finalmente insertarse en el trocante menor del fémur. Continuamos con el cuadro lumbar, que son fibras que van desde la 12ª costilla y la apófisis constiforme de las 4 primeras vértebras lumbares a la parte más posterior de la cresta ilíaca. Se encuentran lateralmente el músculo post. El cuadro lumbar favorece el mantenimiento de la postura erguida, siempre tiene un cierto tono muscular que mantiene recta la columna, la concentración unilateral y permite la lateralización del tronco. Con los músculos de la pared posterior o el cuadrado lumbar, que este es un músculo plano y cuadrilátero que está situado entre la última costilla y la cresta ilíaca. El
cuadrado lumbar y posiliaco se originan en la cresta ilíaca y el ligamento ilolumbar, y sus fibras ascienden para insertarse en la 12ª costilla y en la apófisis costales de las 4 primeras vértebras lumbares. Los folículos más laterales son verticales y los mediales son más oblicuos. Está cubierto por delante por la aponeurosis posterior del transverso. Hablamos sobre los músculos iliosos. Los músculos iliosos se componen de los músculos post mayor e ilíaco. El músculo ilíaco se origina en la fosa ilíaca y sus vértebras y sus fibras descienden para formar el tendón del post e insertarse en el trocante menor. El músculo post mayor toma su origen en los cuerpos y apófisis transversales de la primera a la 4ª vértebra lumbar. Continuamos con el diafragma, que es un músculo que separa el tronco en 2 cavidades, torácica o piso superior o cavidad abdominal o piso inferior. Es una lámina muscular del músculo esquelético estriado que podemos separar en 2 partes, cada una de las cuales funciona por separado. El diafragma derecho e izquierdo tienen forma de hemicúpula, siendo la parte de medio o central más elevada que los bordes. La hemicúpula o hemidiafragma derecho es más alta que la izquierda debido a la presencia del hígado y tiene menor movimiento. El diafragma se ancla a la apertura inferior del tórax, al apéndice sifoides, al arco costal, borde libre de la 11ª costilla a la 12ª costilla y a la 12ª vértebra torácica, pero se inserta en las vértebras torácicas y sobre todo en las primeras vértebras lumbares, por lo que el borde o inserción anterior es más alta que la posterior. Desde estas inserciones periféricamente, las fibras musculares convergen en un tendón central en forma de trébol, centro frénico o tendinoso. De esta manera podemos distinguir en 2 partes el diafragma, en el centro tendinoso o frénico de color blanquecino o una porción muscular. Continuamente, esta porción costal, la fibra se inserta en las costillas que forman el revolver del costal, las últimas 6 y su cartílago correspondiente es la más amplia. La porción lumbar o vértebra es la fibra que se inserta en las primeras vértebras lumbares, es la más posterior. La porción lumbar presenta a 2 pilares principales del diafragma, derecho e izquierdo. El derecho desciende hasta la L2, mientras el izquierdo desciende hasta la L1. Uniendo el pilar izquierdo con el derecho hay un arco fibroso, ligamento arqueado mediano, nervios y vasos. Las ramas que emergen de la aorta descienden e irrigan la pared abdominal posterior. Las arterias subcostales, estas incluyen las arterias subcostales pareadas, que corren inmediatamente por debajo de la 12ª costilla, y 4 pares de arterias lumbares que emergen de la parte posterior de la aorta, un 5º par de arterias lumbares que nacen de la arteria sacra media, que pueden estar presentes en las arterias subcostales y lumbares se anatomozan entre sí y con la arteria epigástrica superior, intercostal inferior e lumbar irriga a la pared abdominal posterior y a la estructura adyacente. El drenaje venoso de la pared abdominal posterior es realizado principalmente por las venas lumbares que desembocan en la vena cava inferior. Buenas, mi nombre es Mayerlin Moreno, soy estudiante de bioanálisis del primer semestre. Hoy les vengo a hablar sobre el riñón, hígado y páncreas. El riñón es un órgano par que se encuentra ubicado en el área retroperitoneal, entre la 12ª vértebra torácica y la 3ª vértebra lumbar. Su aspecto normal es semejante al de un frijol de gran tamaño. Y pues el riñón derecho está ubicado en una posición más baja debido a que es desplazado por el hígado. Función, pues tiene como función regular la presión arterial, regular la cantidad de fluidos del cuerpo, aumentando o disminuyendo la producción de orina. Como función hormonal, calcitrol, forma activa de vitamina D, eritropoyetina, que es el que se encarga en la médula ósea de la producción de eritrocitos. Anatomía superficial del riñón. Cada riñón posee 2 caras, 2 bordes, 2 polos. La cara anterior se orienta hacia la pared abdominal anterior, mientras que la cara posterior se aplica contra la pared posterior del abdomen. Estas caras están separadas entre sí por los bordes del riñón.
el borde cóncavo medial y el borde convexo lateral. En el centro del borde medial está una estructura anatómica llamada ilio. El ilio es un borde de la arteria renal que ingresa al riñón y la vena renal sale del riñón. El hígado es un órgano grande, esencial para la vida, que se encuentra ubicado en el cuadrante superior derecho del abdomen. Es un órgano accesorio multifuncional del tracto gastrointestinal y lleva a cabo funciones tales como la desintoxicación, síntesis de proteínas, producción bioquímica y almacenamiento de nutrientes. Los glóbulos. Son 4 glóbulos anatómicos en el hígado, los cuales se subdividen en segmentos más pequeños de acuerdo a su suministro sanguíneo. Los glóbulos derechos son los más grandes, mientras que los glóbulos izquierdos son los más pequeños y tienen forma aplanada. Los glóbulos caudados y glóbulos cuadrados. Las dos principales caras o superficies del hígado son la cara diafragmática y la cara visceral. Esta última está rodeada por peritoneo, excepto en la proporción de la porta hepática y en el lecho de la vesícula biliar. Estas están relacionadas con distintas estructuras anatómicas, incluyendo el duodeno, la vesícula biliar, el color transverso, riñón derecho, etc. El páncreas es un órgano especial porque tiene como función tanto endocrinas como exocrinas. Es un órgano accesorio del sistema digestivo que se comporta como una glándula exocrina que segrega enzimas que ayudan a la digestión. Por otro lado, el páncreas produce hormonas que ayudan a regular los niveles de insulina y glucagón. Se encuentra en el órgano retroperitoneal. Se dispone en la región epigástrica hipocondriaca izquierda en una posición de la región umbilical. Tiene como partes externas cabeza, proceso uniforme, cuello, cuerpo y cola. La anatomía del páncreas se divide en cinco partes principales: la cabeza, el proceso uniforme, el cuerpo, el cuello y la cola. Muchas gracias por su atención. Buenas, mi nombre es Isabel Oliveros y mi punto a exponer es el aparato urinario. El aparato urinario se compone de A. Dos órganos que secretan la orina, 2 riñones. B. Los conductos excretores encargados de conducir la orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria. Estos conductores son para cada riñón: los cálices renales, la pelvis renal y el uréter. C. Un reservorio, la vejiga urinaria, en la cual se acumula la orina en el intervalo entre las micciones. Y D. Un conducto evacuador de la vejiga urinaria denominado uretra. Los riñones se apoyan en la pared posterior del abdomen, posteriores al peritoneo, a derecha e izquierda de la columna vertebral. Su forma es comparable a la de una judía. Estos órganos son alargados de superior a inferior y aplanados de anterior a posterior. Su borde cóncavo está orientado medialmente. En cada riñón se distinguen 2 caras, una anterior y otra posterior, 2 bordes, uno lateral convexo y otro medial escotado en su parte media, correspondiente al ilio renal. Por último, 2 extremidades o polos, superior e inferior. Dimensiones y peso. El riñón mide 12 centímetros de longitud, 6 centímetros de anchura y 3 centímetros de espesor. Pesa 140 gramos aproximadamente en el hombre y 125 gramos en la mujer. Conductos excretores del riñón. La vía excretora del riñón comienza en el seno renal por medio de tubos cortos denominados cálices renales menores. Estos desembocan en troncos conductores denominados cálices renales mayores, los cuales se unen entre sí y de su confluencia es formada la pelvis renal. Los cálices renales marcan el inicio de la vía excretora. Se dividen en cálices renales menores y cálices renales mayores. Los cálices renales menores desembocan en los cálices renales mayores.
Entre 3 a 5 cálices renales menores desembocan en un cáliz mayor. Cálices renales mayores. Los cálices renales mayores desembocan en la pelvis renal. Su número varía entre 3 a 5 por cada riñón. La pelvis renal. La pelvis renal se encuentra dentro del seno renal y atraviesa el hilio renal. Hacia abajo se hace más angosta y a nivel del polo inferior continúa como uréter. La pelvis renal es responsable de acumular la orina en la vejiga urinaria, pasarla por los uréteres, conducto que conecta los riñones con la vejiga urinaria. La orina se acumula en la vejiga urinaria y es expulsada del cuerpo al momento de orinar. El uréter. Los uréteres son conductos alargados de aproximadamente 40 centímetros, cuyo extremo superior se adhiere a los riñones y su extremo inferior a la vejiga urinaria. La vejiga urinaria. La vejiga urinaria es un reservorio donde se acumula la orina llegada de los uréteres en el intervalo entre las micciones. En el hombre se sitúa superiormente al suelo pélvico y a la próstata, y en las mujeres se sitúa superiormente al suelo pélvico y posteriormente al útero y a la vagina. La uretra. La uretra es el conducto que libera la orina desde la vejiga urinaria al exterior del cuerpo. En el hombre mide aproximadamente 20 centímetros de largo y termina al extremo del pene. Y en las mujeres mide aproximadamente 40 centímetros de largo y termina en la vulva. Gracias. Bueno, mi nombre es Damaris Vargas y les voy a hablar sobre el genital masculino. Comenzaré con la bolsa escrotal. La bolsa escrotal es una parte del cuerpo masculino que se encuentra en la parte inferior del pene. Trata de una bolsa o saco que contiene el epidídimo, el testículo y la parte inferior del cordón espermático. El escroto está formado por 7 capas, de la externa a la interna, las cuales son: la túnica vaginal del testículo es una serosa que se separa del peritoneo, del cual constituye una dependencia. Comprende 2 hojas o láminas que tienen continuidad una de la otra. Una de ellas es la parietal. Esta capa celular permite aislar fácilmente la serosa de la fase. Y una visceral. Esta recubre la mayor parte del testículo y se extiende sobre una parte del epidídimo. Fascia espermática interna. Es una ligación de la fascia transversalis que tiene forma de saco. Esta es la que contiene el cordón espermático, el epidídimo y los testículos. Músculo cremaster. El músculo cremaster está formado por fibras musculares internas, estrechamente hacia la fascia espermática interna, sobre la cual se apoyan el fascículo lateral. El fascículo lateral está ubicado lateralmente al cordón espermático. Fascículo medial. El fascículo medial es más delgado que el anterior. Nace desde el tubérculo del pubis o de la hoz inguinal y desciende en sentido medial al cordón espermático, estrechamente unido a la fascia espermática interna. Fascia espermática externa. Fascia espermática externa. Esta lámina fibrocelular delgada y frágil alarga en el escroto la hoja de revestimiento superficial del músculo oblicuo externo del abdomen. Capa celular subcutánea. Es delgada y contiene los vasos y nervios superficiales del cordón escrotal. Darto. Es una membrana rojiza que se une a la capa profunda del escroto. Está compuesto por fibras musculares lisas, fibras conjuntivas y fibras elásticas. Piel o escroto. La piel o escroto es una piel fina, muy flexible y de color oscuro. Está surcado por pliegues transversales que se extienden desde el rafo escrotal hasta las caras laterales. Vasos linfáticos. Terminan en los nódulos linfáticos inguinales de los grupos mediales. Nervios. El escroto está inervado por el nervio perineal superficial y por el ramo perineal externo. Continúo con los testículos.
Los testículos, que son dos, constituyen a los órganos del espermatozoide. Son también glándulas de secreción interna. Normalmente los testículos están situados inferiormente al pene en el escroto. El testículo izquierdo desciende un poco más que el testículo derecho. Cada testículo tiene una forma ovoide. Son aplanados transversalmente y su eje mayor es oblicuo, de superior a inferior y de anterior a posterior. Consistencia. Su consistencia, debida a la tensión de su envoltura, es firme. Tiende a compararse con el globo ocular. Vasos y nervios del testículo. Los testículos están inervados por nervios autónomos, fibras parasimpáticas, aferentes, viscerales y simpáticas. Provienen del flexo testicular. Provienen del flexo testicular. Continúo con las vías espermáticas. Las vías espermáticas son vías de excreción de la esperma del testicular y se extiende desde los túbulos seminíferos hasta la uretra. Conductos deferentes. Los conductos deferentes son dos tubos musculares de pared gruesa que comienzan desde el epidídimo hasta el conducto eyaculador. Transportan la esperma desde el epidídimo hasta el conducto eyaculador. Vesículas seminales. Son dos reservorios membranosos en los cuales se acumula la esperma en intervalo de las eyaculaciones. Estas tienen comunicación con la parte terminal del conducto deferente. Conducto eyaculador. Es un tubo que permite el flujo de la orina hacia el extremo de la orina, hasta el exterior del cuerpo. También son canales que transportan el semen durante la eyaculación. Seguidamente les hablaré del pene. El pene es el órgano de copulación del hombre. Se fija superiormente al escroto y anteriormente a la sífisis púbica. Su forma o dirección difieren según se encuentre en su estado de erección o flacidez. Glande del pene. Está horadado en su extremo por los orificios de la uretra. Su base sobresaliente se denomina corona del pene. Prepucio del pene. El prepucio del pene puede no rebasar la corona del glande, pero también puede cubrirla. Forman un manguito más o menos completo. Cualesquiera que sean sus dimensiones, el prepucio estará siempre unido a la cara superior del glande por el frenillo prepucial. La raíz. En la parte exterior del pene se denomina raíz. Vasos linfáticos. Los vasos linfáticos superficiales drenan en los troncos colectores que acompañan a la vena dorsal superficial y terminan en los nódulos linfáticos inguinales. Nervios. Los nervios proceden a cada lado del ramo genital, del nervio genitofemoral y del nervio dorsal del pene, y también del ramo perineal superficial. Para culminar este tema, les hablaré sobre la próstata. La próstata es una masa glandular que rodea en el hombre la parte inicial de la uretra. Se sitúa inferior a la vagina urinaria, superior al lado superior al suelo del periné, anterior al recto y superior y inferior a las vías espermáticas. Cara anterior. Es casi plana. Cara anterior. Está directamente cubierta por las fibras más altas del músculo esfínter externo de la uretra. Cara posterior. Es convexa y se relaciona con la pared anterior del recto y está separada en el tabique retrovesical. Cara inferolateral. Cada cara está cubierta por una lámina compuesta por tejido fibrocelular y muscular liso, que comprende y a su separación, que comprende la separación de las venas de la parte lateral del plexo prostático.
El vértice está situado superior al plano medio del perineo y anterior al tabique rectoversical y al río. Finalizo diciéndole sobre las glándulas de Cooper. Está situada en la raíz del pene, que comienza en la uretra membranosa, que es de la uretra membranosa. Secreta un moco espeso que tiene como función principal la lubricación uretral durante la eyaculación. Este líquido viscoso constituye la primera emisión del líquido seminal. Gracias. Buenas, mi nombre es Oriana Rodríguez y les vengo a hablar sobre el aparato genital femenino. El aparato genital femenino comprende de dos partes, los órganos genitales internos y los externos. Juntos comprenden el aparato reproductor femenino, que sirve para actividades sexuales y reproductivas. La configuración externa del aparato genital femenino. En conjunto se conoce como la vulva y está constituido por el clítoris, los labios, el monte de Venus y el vestíbulo vulvar. El clítoris es el órgano eréctil y altamente erógeno de la mujer. Los labios, de dos a cada lado, los labios mayores y los labios menores. Son pliegues de piel de tamaños variables y están constituidos por glándulas sebáceas. El monte de Venus, que es una almohadilla adiposa en la cara interior de la sínfisis púbica y está cubierto por vello púbico. Y el vestíbulo vulvar, que es un área en forma de almendra que está perforado que tiene 4 perforaciones, que son el meatro de la uretra, el orificio vaginal y las glándulas de Bartolino y las glándulas parauretrales. Órganos internos del aparato genital femenino. Está constituido por los ovarios, las trompas uterinas, el útero y la vagina. Los ovarios es la gónada femenina secretora de las hormonas y productoras del gameto llamado óvulo. Las trompas uterinas son conductos entre 10 a 13 centímetros que comunican los ovarios con el útero. El útero, que es un órgano hueco y musculoso donde se desarrollará el feto, y la vagina, que es el canal que comunica con el exterior. Es el conducto por donde entran los espermatozoides. Su función es dar entrada al pene durante el coito o las relaciones sexuales y dar salida al bebé durante el parto. Medios de fijación y relaciones. La vagina con el útero forman un solo cuerpo, por medio del cuello uterino, siendo este el medio de fijación importante entre la vagina y el útero. Durante las relaciones sexuales, el esperma pasa por la vagina y el útero hasta llegar a las trompas de falopio. En la trompa de falopio, el esperma se une con el óvulo que se liberó durante la ovulación del ovario. Glándulas anexas y glándulas mamarias. Glándulas anexas y glándulas mamarias. Las glándulas anexas son las glándulas de Bartolino y las glándulas parauretrales. Son glándulas secretoras y muy diminutas que se encargan de secretar un líquido que va a lubricar los labios vaginales durante la relación sexual. Y también secreta feromonas que participan en la atracción sexual. La glándula mamaria es un órgano glandular ubicado en el pecho. Está formado por tejido conjuntivo, grasa y tejido mamario que produce la leche materna. Gracias.